Seguimos en este segundo bloque, por supuesto nos reacomodamos, vamos a recibir a nuestro próximo invitado porque está con nosotros el doctor José Manuel Viudes, quien es médico clínico y neumonólogo aquí en Estar Bien. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. Bueno, la verdad le cuento que las redes sociales han explotado con este tema porque genera como muchas dudas y una de las, hablamos de... Hace muy poquito fue el Día Mundial sin Tabaco, ¿no es cierto, sí, doctor? ¿Qué tanto daño hace el tabaco a nuestro organismo? Bueno, sí, el 31 festejamos el Día Mundial del Tabaco y la idea era difundir, hace mucho daño, y por ahí lo que nosotros, los neumonólogos, no le explicamos bien a la gente, que el daño de los famosos cánceres que produce, que son más de 10, es al final, pero en el medio de todo eso produce un montón de patologías, como por ejemplo envejecimiento vascular y de la piel, de los dientes, gastritis, ACV, infarto, hipertensión arterial. Es realmente muy dañino la nicotina y el vapor que produce la nicotina, que es una sustancia muy tóxica y es realmente muy irritógeno. Y sobre todo en esta época lo que nosotros vemos es los pacientes asmáticos y bronquíticos crónicos que siguen fumando tienen el triple de internaciones que los pacientes que no fuman y son asmáticos. O sea, esto es totalmente dañino para nuestro organismo. Y bueno, esto generaba, siempre hablábamos, ¿no?, del tabaco, se trata de hacer muchas campañas, inclusive en los cigarrillos ponen imágenes hoy por hoy muy fuertes, pero no generan el impacto que debería, ¿no es cierto, doctor? No, porque justamente tuvimos una convención en Buenos Aires hace un mes y la idea es que cambiar eso. Ya el miedo, digamos, no le sirve a nadie, ya el miedo no produce ningún efecto en los pacientes. Lo que tenemos que cambiar ese mensaje por algo optimista y positivo, que es decirles que los tratamientos farmacológicos que hay hoy en día son realmente muy buenos, y si el paciente está decidido, y ese es el punto clave, ¿no? Si uno tuviera un familiar, digamos, que fuma, uno debería esperar el momento que esté decidido y acompañarlo firmemente, ir a la consulta. Y la verdad que los pacientes que van al consultorio, nosotros hicimos un trabajo en el Hospital Italiano que demostramos que el paciente que iba a dejar de fumar, sí, a una consulta para eso, 80% de éxito. Pero tenemos que aprovechar ese momento que el paciente está decidido, y es ahí donde tenemos que ocupar todo el arsenal que tenemos para que deje de fumar. Para que deje de fumar. Bueno, acá esto es muy importante porque hoy hablábamos, ¿no?, de las consultas, si nos sentimos mal vamos al clínico. Bueno, hablábamos hace un rato, escuchaba con la nutricionista de por ahí algunas síntomas de inflamación, pero cuando uno decide dejar de fumar muchas veces dice, no, voy a dejar solo. Pero también está esta decisión que puede ser acompañado, podemos ir a una consulta. Y esto, ¿cómo es el proceso, el tratamiento, el acompañamiento cuando verdaderamente tomamos conciencia de lo mal que nos hace? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque mucha gente deja de fumar sin ningún fármaco, pero cuando revisamos esos pacientes en el tiempo recae el 50%. Mucho. Claro, es como, digamos, haber hecho algo sin haber aprendido la maniobra, digamos, y que uno ha aprendido de suerte a hacer algo y le sale bien, pero si uno le pide que lo repita no lo va a poder hacer. Dejar de fumar sin haber pasado por los pasos que contaba la licenciada, sí. También dejar de fumar tiene una serie de pasos, y cuando uno aprende y pasa por todos esos pasos realmente está muy instruido y capacitado, sobre todo para la recaída, que es muy frecuente. El paciente que respetó todos los pasos seguramente y usó un fármaco, hay 3 fármacos que usamos, incluso le dejamos algún fármaco para la recaída y puede manejar la recaída, y para eso nosotros creamos hace más de 10 años en el Hospital Italiano un sistema de seguimiento telefónico y consultas telefónicas cuando todavía no había la videoconsulta como hoy, para que el paciente tenga la comodidad de seguir en su casa el seguimiento cuando quiera y cuando tenga alguna recaída, alguna duda. Todo eso es hacer todo el tratamiento completo, digamos. Claro, esto que usted habla de fármacos son recetas obviamente seguidas por profesionales, pero hoy por hoy existe esto. ¿Qué hace en el cuerpo? ¿Qué genera para que uno también no tenga estas ganas de volver a fumar? Claro, digamos, hay básicamente 3 fármacos. Un grupo de fármacos que son de distintas formas de administración, es la nicotina, que es la más importante, porque lo que uno tiene 2 tipos de abstinencia al que deja de fumar. Una es la psicológica, de la maniobra estereotipada de llevar la mano a la boca, sí, cada tanto tiempo. Es como manejar, uno maneja automáticamente, pone la caja de cesta, bueno, el fumador automáticamente quiere llevarse algo a la boca. Esa es la adicción psicológica. Claro. Es la más difícil de todas. Y la otra, la adicción química, que necesita el receptor de nicotina, le va a pedir nicotina, y por eso lo reemplazamos con parches, sobre todo, que es lo más cómodo porque tiene una liberación lenta. Ajá. Dura 24 horas, y hay spray de nicotina nasal y hay chicles y caramelo de nicotina.
Claro, o sea, las opciones, hay herramientas para Muchísimo. poder dejar y obviamente con ayuda de los profesionales como un montón de otras cosas que consultamos, hay un momento justo en el que uno puede decidir dejar de fumar. Sí, sí, y ese es el punto clave, que estaría bueno que la gente se... Hay un momento justo que es, depende de cada paciente. Por ejemplo, hay momentos en la vida, por ejemplo, las mamás cuando se embarazan, las mujeres cuando se embarazan, es el momento justo, pero para dejar de fumar con un tratamiento y no porque está embarazada. Claro. O cuando nace tu primer hijo, o cuando que le prometes algo en el cumpleaños de tu hijo. Todos esos momentos son claves, nosotros los llamamos el día de, y debería ser programado, por eso es que está bueno que hablarlo de esto. Nosotros un mes antes del día de lo preparamos al paciente, no es algo que comience ese día, sino Claro, mucho no es que antes. voy hoy y digo hoy empiezo. Esa no es la buena forma de dejar de fumar. Claro. Y después una cosa interesante de los otros fármacos, que son los fármacos que producen a nivel cerebral, ocupan parcialmente el receptor de la nicotina y producen una sensación parecida, liberando endorfinas, son antidepresivos, que liberan endorfina y producen una sensación parecida a estar tranquilo, disminuye la ansiedad. Y un tabú que tienen sobre todo las mujeres, y es verdad, que cuando uno deja de fumar puede aumentar un 5% de peso, Sí. porque aumenta la ansiedad y aumenta el apetito, pero por eso un mes antes nosotros lo mandamos al nutricionista, Ajá. al profe de gimnasia, y empiezan a hacer una dieta desinflamatoria, por ejemplo. Todo se relaciona. Claramente la inflamación es el tema, porque un paciente inflamado toma malas decisiones, y un paciente inflamado probablemente tenga adicciones. ¿Por qué toma malas decisiones? Porque la inflamación es un fenómeno complicado de la necesidad que repercute en todo el cuerpo, y una de esas es en los receptores cerebrales dopaminérgicos. Y el paciente inflamado necesita estar a cada rato siendo saciado por algo dopaminérgico, y ese es el que quiere algo, un chupetín, un chocolate, un cigarrillo, marihuana, lo que sea. Son pacientes que toman muy malas decisiones. En principio comen mal, Sí. no hacen ejercicio, porque eso no le da dopamina a corto plazo, y fuman. Y fuman. Doctor, ¿alguna vez, sí, seguramente que sí, les preguntó a sus pacientes por qué fuman? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las respuestas? Infinitas. ¿Tienen lógica? Ninguna tiene lógica. La verdad que, bueno, ahora vamos a hablar de vapeo, pero es como Sí. vapear. Todos comienzan fumando pensando que es algo inocuo y que ya lo voy a dejar. Pero lo que no sabe la gente es que el cerebro humano tiene algo que no tenemos que atravesar, que es la barrera de la dopamina. Una vez que un paciente experimenta el fenómeno dopaminérgico del placer rápido y absoluto Sí. que da el cigarrillo, es muy difícil volver atrás. Claro. Ahí le pregunto, porque estamos hablando de adultos, ¿qué pasa cuando el cigarrillo llega en la edad secundaria? Y es aún peor porque nosotros tenemos un airbag mientras somos jóvenes hasta los 35 años. Ya sabemos, por Harvard determinó que la juventud termina a los 35 años. Hasta los 35 años tenemos un airbag que produce que uno no se canse y no tenga efectos demasiado colaterales con respecto al cigarrillo, pero a partir de los 35 años el pulmón y el cuerpo empieza a envejecer, tolera menos la nicotina y se depura más lento. O sea que está más tiempo en el cuerpo la nicotina. Por ejemplo, el cáncer de vejiga está relacionado directamente con el cigarrillo. Con el cigarrillo, exactamente. Bueno, y hoy, entre medio de esto, me quedo con una de las preguntas, porque acá me dijeron, yo ya dejé el cigarrillo, solamente de vez en cuando vapeo. ¿Dejó el cigarrillo? Ahí ¿Dejó? está. Ese es el error, no dejó. Lo que la gente no sabe, está bueno que lo sepas, que los Estados Unidos tuvo grandes juicios millonarios contra las empresas tabacaleras y para no fundirse inventaron el vapeador, y son las mismas empresas que fabrican el cigarrillo, fabrican el vapeador. ¿Y saben por qué? Porque el que vapea, hay un estudio que siguió durante 10 años a los vapeadores que dejaron de fumar. Dentro de los diseños el 80% va a volver a fumar. ¿Por qué? Primero por la adicción psicológica estereotipada que decíamos, ¿no? No venció ese fenómeno. Y segundo, porque tiene nicotina. ¿Tiene nicotina el vapeador? Muchísimos Primero que no sabemos qué tiene un vapeador. Lo primero que tiene que saber los padres que claro, no saben eso, lo que están fumando o sus sea, hijos. no tenemos uno acá para mostrarle, pero por ahí alguien no sabe qué es el Sí. vapeador, pero es un aparatito electrónico, ¿no es Sí, cierto? tiene una batería eléctrica, calienta un vapor y ese que vapor se le carga. se le carga el vapor. Y ahí tenemos otro problema. Hoy te decía que está prohibido prohibir, ¿no? No Sí. funciona. Bueno, lamentablemente la legislación argentina prohibió el ingreso al vapeador. Argentina hace 3 años y fíjate, está subiendo exponencialmente. Sí. Yo tengo una hija adolescente y me pidieron en el colegio que vaya a dar una charla porque están
sobresaturado de chicos con vapeadores. Con vapeadores, exactamente. Bueno, esto también surgió porque, bueno, así como niños, adolescentes, colegios y muchos más, tienen sabores. Entonces creo que eso también llama la atención en los más chicos, en los más Claro, jóvenes. claro. ¿Esto es de venta libre, doctor? Está prohibido, Claro. pero se consigue en cualquier lugar. Pero se consigue en cualquier lugar. ¿Y qué pasa con nuestros, pero me voy a hacer hincapié en los adolescentes, que es por ahí, ellos piensan que es un humito? Claro, claro. ¿Cómo hacemos para que los papás sepamos qué es en realidad y también para poder explicárselos a ellos? Claro, lo primero que tienen que saber que tiene nicotina, la mayoría, porque la fabrica las empresas que fabrican los cigarrillos para que esos chicos después terminen siendo fumadores. O sea que ellos están asegurándose un cliente a futuro cuando un adolescente comienza a fumar. Este trabajo mostró que el 80% de esos chicos van a ser fumadores. O sea que si un padre tolera que su hijo vapee, primero tiene que saber que le está condenando al futuro, porque ya sabemos y hablamos mucho de lo que es el daño del cigarrillo. Sí. Y una cosa que no saben los padres es que se demostró que el vapeador, aparte de tener nicotina, tiene dos aceites, uno vegetal, que es una lisina, y otro es un polietilenglicol, que se demostró que disminuye el rendimiento cognitivo en los niños. O sea, produce de alguna manera un enlentecimiento cerebral. Entonces, en la etapa que tienen que aprender nuestros niños, le estamos dando algo que por el contrario le produce de alguna manera, y eso está demostrado en un trabajo científico en la revista de Neurología de Estados Unidos, se publicó el año pasado, le hicieron pruebas cognitivas a chicos que vapeaban y a chicos que no vapeaban, y partieron de un mismo potencial cognitivo, de un índice igual de cuestionario de velocidad-respuesta se llama. Y al cabo de 5 años lo volvieron a interrogar y los chicos que vapearon tenían menores respuestas, menos rápidas y menos efectivas con respecto al grupo control, en un 50% peor, digamos. Claro, bueno, es importante poder traerlo y hablarlo, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo es nocivo para nuestra vida, igual que el cigarrillo. No es algo, como me dijeron, no, yo dejé el cigarrillo, yo solamente vapeo. Y también esto genera, al ser, es electrónico, se enchufa, puede ser, sí. Es a cualquier hora. Yo lo vi muy temprano, que es lo que me llamó la atención. Entonces, como que no tiene horario. Lo que me decían, no, pero este sabor galletita, cookie, ese sabor cookie, sabor esto. Y es como que uno se queda pensando y dice, bueno, pero si tiene un sabor, no pasa nada. ¿Esto genera adicción igual que el cigarrillo? Claro, por la nicotina y por el hábito estereotipado y por lo tercero que decís muy bien, que es cool el olor que tiene, eso es como muy cool. Por el contrario, un chico que no vapea es un nerd, básicamente, y eso estamos creando nosotros como padres, estamos permitiendo esto, pero debemos hablar con los chicos, no prohibirlo, pero explicarle esto que es científicamente demostrado. Y una cosa interesante ahí están, así son algunos. Claro. ¿Tienen diferentes formas, doctor? Sí, tienen diferentes formas y de colores y de gustos, pero son básicamente todos son lo primero que sabemos, que no sabemos que está fumando nuestro hijo. Claro. Lo que sí sabemos que en Estados Unidos se estudió y tiene más alrededor de 5 gases tóxicos, potencialmente tóxicos cuando se aspira, y por eso esa famosa lesión de palomita de maíz se llama, que produce una lesión en algunos pacientes. Yo tuve la suerte de la época del COVID, cuando comenzó el COVID tuvimos una chica joven de 30 años que tuvo una lesión que se llama bronquiolitis, que básicamente el pulmón se inflama severamente como una respuesta ante la agresión que produjo el vapeo, y el pulmón se destruyó de tal manera que pensamos que era COVID. Le tuvimos que hacer una biopsia, 30 años, una biopsia. La biopsia demostró que tenía bronquiolitis obliterante. En ese momento no teníamos mucha información de eso, le mandamos a una neuropatóloga que se formó en el hospital italiano, pero está en Estados Unidos, y yo sí tenía mucha experiencia y era la lesión característica del vapeo. Esa chica estaba por entrar a la lista de trasplante pulmonar. O sea que no es como la gente cree, no es no es para mí, claro, y aparte tampoco es para decir, bueno, que vapee un rato, no, es algo grave que lo podemos frenar. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo porque eso es acumulativo. Lo que la ciencia no puede decir ahora, pero están en los estudios en pleno proceso, es si es cancerígeno. No podemos decir que sea cancerígeno, y no podemos decir si produce inflamación crónica, de la inflamación que estaban hablando recién con los nutricionistas, porque es un tóxico que estamos incorporando al cuerpo, inflama la boca, la lengua, probablemente las arterias y seguro el pulmón. Así que realmente estamos produciendo un daño y estamos a tiempo, porque no es obviamente tan adictivo como el cigarrillo y no es tan tóxico como el cigarrillo. Pero acuérdense esto, el 80% de los niños que hoy vapean van a ser fumadores. Exactamente, que no sean cool, porque eso nos dicen los hijos, ¿no es cierto? No estoy, es como también esa cosa social de querer ser parte de algo, que tenemos que hablarlo mucho, y por eso trajimos este tema, y como padres más vale cuidarlos y que no sean cool vapeando, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, lo espero que vuelva a visitarnos. Tenemos muchos temas más para hablar, ¿no es cierto? Ahí con la Nutri hacen ahí un buen equipo también para poder conversar. Muchas gracias, doctor, por visitarnos. Gracias. Nosotros vamos a hacer la última pausa aquí en Estar Bien y ya venimos.